Listo, doctora, estamos en línea. Reactivamos el micrófono, por favor, doctora. Gracias, Camilo. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los participantes que llegaron esta noche puntual. Vamos a darles 5 minutitos más a las personas a ver quiénes se conectan y daremos inicio a nuestra sesión de casos clínicos del trimestre. Bueno, buenas noches. Es un gusto que estén esta noche con nosotros, nuevamente acompañándonos. Quiero darles el agradecimiento de parte del Comité de Enfermedad Pulmonar Intersticial de Ozoneumocito por participar en estas actividades y sobre todo que la asistencia un día como hoy, después de la pandemia, con tanto trabajo, pues sea importante como la que tenemos esta noche. Quiero también darle un agradecimiento a Laboratorios Roche por el patrocinio. Recordemos que esta es una actividad específicamente que hacemos para los diagnósticos diferenciales de la fibrosis pulmonar idiopática y para que todos como equipo multidisciplinario podamos trabajar. La idea pues desde el comité de PID es que tratemos de hacer las cosas de mayor integración. La previa sesión la habíamos hecho en Bogotá y hoy tenemos el gusto de estar con invitados muy especiales desde Bucaramanga. Entonces le doy el paso a la doctora Diana Rey, que con su grupo multidisciplinario van a iniciar esta nueva sesión de casos clínicos. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Emily. Un saludo muy especial a todos, a toda la audiencia, a todos los que se han conectado y nos están acompañando en esta noche. De verdad que es un gusto para nosotros poder participar y poder interactuar alrededor de esta patología que nos parece bastante relevante. Para empezar, quisiera dar primero como unas frases de inicio, unos conceptos que son importantes, teniendo en cuenta que no toda la enfermedad pulmonar intersticial difusa va a cursar finalmente con fibrosis pulmonar. Tener claro que la fibrosis pulmonar puede ser el estadio final de muchas de las EPID y no todas las fibrosis pulmonares van a tener este rótulo de idiopático, lo cual es bastante importante tener en cuenta. Ustedes saben que la PID es una patología que es insidiosa o puede ser aguda, que requiere la sospecha clínica y, digamos, creo que esto ha sido un trabajo bastante importante
desde el comité de PID dar a conocer y discutir diferentes casos clínicos para familiarizarnos con la enfermedad. Usualmente tenemos diagnósticos muy tardíos y han tenido un enfoque, digamos, inadecuado durante el tiempo y siempre van a ser un reto diagnóstico que van a requerir una evaluación multidisciplinaria y discusión como lo vamos a hacer a continuación. Para lograr un diagnóstico correcto necesitamos una correlación muy importante entre la parte clínica, radiológica y patológica. En la parte clínica no solamente está el neumólogo, generalmente terminamos viendo estos pacientes nosotros en la consulta, pero tiene el concurso de muchas personas adicionales, el reumatólogo, el internista, el intensivista, que en ocasiones recibe pacientes con falla respiratoria, falla respiratoria aguda, secundaria a una exacerbación de la enfermedad intersticial. Nuestro equipo es este, se los doy a conocer. Nos acompañan hoy en la sesión nuestras dos radiólogas que son expertas en tórax. Está la doctora Mónica Ocampo y la doctora Carolina Buitrago, y nuestra patóloga de referencia, que es la doctora Isabel Bolívar, también tiene entrenamiento en patología pulmonar, y sin ellas, digamos, no tendríamos toda la ayuda y todo el apoyo para hacer unos diagnósticos adecuados y un enfoque ideal en la patología intersticial. Voy a empezar el caso clínico. En este caso tratamos una paciente de 65 años, es de sexo femenino, escolaridad hasta quinto de primaria, casada, se dedica al hogar. Ustedes ven ahí que es natural de convención, vive en Bucaramanga. Ella llega a nuestra consulta, a nuestro centro de referencia por un cuadro de dificultad respiratoria y tos seca. Estos síntomas ya la quejaban de, digamos, varios años atrás. Tiene un tiempo de evolución aproximado de 8 años, donde la tos ha sido el síntoma principal y en los últimos 2 años ha venido con mayor deterioro de su clase funcional, principalmente por la presencia de disnea. Cuando llega a nuestra consulta, ella nos comenta que ya tiene un diagnóstico de fibrosis pulmonar, que se lo realizaron en otro centro y para eso habían indicado oxígeno domiciliario, con el cual estaba hasta la fecha usándolo aproximadamente 18 horas al día, y había requerido, digamos, en los últimos 2 años, ingresos repetidos a urgencias por exacerbación de los síntomas respiratorios. En los últimos 2 meses, la paciente aquejaba empeoramiento principalmente de la tos y de la disnea. Dentro de los antecedentes, ustedes ven ahí de relevancia gastritis crónica, osteoporosis, que se había diagnosticado en los últimos 4 años, quirúrgicos, digamos, faquectomía, safenectomía, una esterilización quirúrgica hace 30 años, y dentro de los antecedentes farmacológicos, fíjense ustedes que llama la atención que en estos 8 años la paciente había recibido en diferentes ocasiones ciclo corto de esteroide, incluso en dosis altas, casi 1 miligramo por kilo, los cuales había manejado por tiempo de 14 hasta 20 días durante este tiempo. Probablemente secundario a esto es o aqueja la osteoporosis con la cual se encontraba la paciente y adicionalmente venía con suplencia de carbonato de calcio, esomeprazol y acetaminofén. Hasta aquí no tenemos, digamos, una osteodensitometría reciente en nuestra consulta, pero ya identificábamos un problema importante. Evaluando la parte exposicional, la paciente negaba haber sido fumadora, tampoco había tenido exposición a humo de leña, no tiene ningún consumo de sustancias psicoactivas, tampoco bebidas alcohólicas, la madre y su hermano habían sido diabéticos, y evaluando la parte epidemiológica, pues digamos, vive en un área urbana dentro de Bucaramanga, con una casa que está equipada de forma adecuada, con baldosa, todos los servicios públicos, y pues no se identificó ningún tipo de alteración o exposición dentro del hogar. A la revisión por sistema, venía perdiendo peso en los últimos 4 años, aproximadamente 8 kilos, no había cursado con hemoptisis y tampoco presencia de síntomas gastrointestinales de relevancia, principalmente síntomas de reflujo. Al examen físico, ustedes ven aquí, llamaba la atención taquipnea al momento del examen. Con el oxígeno por cánula nasal a 2 litros saturaba 92%, pesaba 55 con un índice de masa corporal de 22.6. En el resto de evaluación al examen físico teníamos una exploración normal en cabeza y cuello. A la exploración del tórax llamaba la atención la presencia de estertores tipo velcro en ambas bases pulmonares y la presencia de taquipnea al momento de la evaluación. El abdomen completamente normal.
En las extremidades, al evaluar manos y pies, estábamos evidenciando la presencia de hipocratismo digital con presencia de pulsos normales y un adecuado llenado capilar. Y estas son las fotos que tenemos de nuestra paciente. Ustedes ven aquí la deformidad en palillo de tambor o presencia de hipocratismo digital en sus manos. Ustedes ven aquí un diagrama donde se ve adecuadamente el cambio de la angulación que daría la configuración de un hipocratismo grado 3. La paciente nos traía ya para este momento una función pulmonar que habían realizado previamente en el 2017 y ustedes ven aquí que existe una disminución proporcional de capacidad vital forzada y de BEF1 manteniéndose una relación dentro del rango normal y esto configuraría como una alta, digamos como una alteración restrictiva muy seguramente moderada que estaría en relación con su patología intersticial sin evidenciarse ningún cambio significativo con el broncodilatador. Tenemos una difusión de monóxido de carbono de la misma fecha, en la cual ustedes evidencian una importante caída o disminución de la difusión corregida y un volumen alveolar que igualmente se encontraba disminuido y al corregir difusión y volumen alveolar encontramos un severo compromiso de la difusión en esta paciente. Nos aporta igualmente una caminata de 6 minutos, donde ustedes ven que hay un compromiso de su capacidad de ejercicio. Había caminado 398 metros durante el examen, lo cual corresponde al 79% del predicho, terminando con una disnea muy significativa, saturando en la fase inicial 96% con el oxígeno por cánula nasal a 2 litros, y al finalizar el examen, la paciente termina desaturada en 78. El examen se hizo con oxígeno suplementario. Esta es la radiografía que tenemos para ese momento. Aquí voy a darle la participación a nuestra radióloga, a la doctora Mónica. Moni, si quieres, es toda tuya. Bueno, listo. Buenas noches para todos. Entonces tenemos aquí una radiografía de tórax, proyección póster anterior y proyección lateral, donde encontramos un compromiso intersticial difuso. Nos llama la atención extensas opacidades intersticiales reticulares que están en ambos campos pulmonares. Vemos que están ubicadas tanto hacia lóbulos superiores como lóbulos inferiores. También observando algunas imágenes radiolúcidas lineales que nos hacen pensar en posibles bronquiectasias. Perfecto. Siguiente. Esa radiografía la traemos porque, como ya sabemos que la paciente traía una historia ya de algunos años atrás de sus síntomas respiratorios, entonces disponíamos de una radiografía previa y pues quiero que aquí ustedes se den cuenta cómo desde el 2016 ya estaban estos hallazgos presentes y realmente pues no ha habido una variación significativa, estamos hablando ya de 3 años o más. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, hay una estabilidad en los hallazgos, pues lo que ya nos está haciendo pensar probablemente en una serie de diagnósticos diferenciales en nuestras cabezas. Gracias, Moni. Es muy importante siempre tener el análisis conjunto con nuestro equipo de radiología, porque ellos nos dan, digamos, una visión mucho más precisa y una interpretación mucho más adecuada de la radiografía de tórax. Hasta este momento que les he dicho, tenemos una paciente mujer de 65 años sin ningún antecedente patológico de relevancia, a excepción de la osteoporosis que la quejaba ya en los últimos años, síntomas respiratorios de larga data, 8 años, tos seca, disnea, con múltiples episodios de exacerbación de los síntomas respiratorios que habían requerido manejo en el servicio de urgencias, al examen físico encontrando presencia de estertores tipo velcro con presencia de hipocratismo, una radiografía donde encontrábamos presencia de compromiso intersticial con disminución, digamos, del volumen pulmonar y una función pulmonar donde documentábamos una alteración restrictiva moderada con un severo compromiso de la difusión. Hasta este momento, ¿qué nos llamaba la atención del caso clínico? 1, el tiempo de evolución, 8 años. 2, con unas radiografías comparativas de 3 años de diferencia donde no estábamos evidenciando una franca deterioro o progresión de la enfermedad intersticial. Y digamos, esto nos hacía dudar o de pronto replantearnos ese diagnóstico con el que la paciente se había catalogado previamente de fibrosis pulmonar idiopático.
En este momento consideramos un diagnóstico alterno de enfermedad intersticial y consideramos ampliarlo con un TAC de alta resolución que, digamos, es la piedra angular para tener el diagnóstico certero. Nuevamente interconsultamos o llamamos a nuestra radióloga de confianza. Esta es la tomografía de la paciente, Moni. Bueno, entonces en la parte superior pueden ver la ventana de mediastino, donde, espérame un segundito. Janita, devuélveme la diapositiva anterior, por favor. Gracias. En la ventana de mediastino, pues lo que llama la atención es un aumento del tamaño del tronco de la arteria pulmonar. Y en la parte inferior estamos viendo 3 cortes sobre el parénquima pulmonar, donde ya desde las porciones apicales de ambos lóbulos superiores encontramos áreas de engrosamiento de septos intra e intralobulillares, bronquiectasias por tracción. Las bronquiectasias también están localizadas en los lóbulos medios, língula y en lóbulos inferiores. Incluso en los lóbulos inferiores ya encontramos áreas de panalización. Vemos áreas también, opacidades en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares. Y una cosa muy importante y es que encontramos estas áreas de mosaico de atenuación, algunas áreas donde se ve unas zonas más oscuras y unas zonas más blancas del pulmón que nos hacen pues pensar en unas zonas de atrapamiento aéreo. Con estas imágenes, bueno, aquí estamos viendo en unos cortes, vamos a ver si este video nos corre. Bueno, no sé. No está corriendo. En unos cortes coronales y en los cortes coronales pues nuevamente encontramos el compromiso, que es un compromiso que está tanto en los lóbulos superiores como en los lóbulos inferiores. Digamos que no hay un gradiente. Entonces, con todos estos hallazgos, vamos a empezar a pensar cuáles serían nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, tenemos un patrón que no es un patrón de neumonía intersticial usual claro, porque encontramos muchas áreas de, como ya lo vimos, vidrio esmerilado, zonas de mosaico de atenuación, áreas de compromiso, no hay un gradiente típico. Entonces nos hace pensar también en una neumonitis por hipersensibilidad crónica o en una neumonía intersticial no específica en fase crónica, en una fase fibrosante. Esos serían como nuestros 3 diagnósticos diferenciales. Entonces, siguiente, por favor. Nuevamente, entonces, vamos a poner estos 3 diagnósticos diferenciales en la mesa. La neumonía intersticial usual con sus características que ya todos conocemos, bronquiectasias por tracción, reticulación, panalización, un gradiente, que en este caso pues no lo encontramos, y la distribución que es típica basal, subpleural heterogénea. La neumonitis por hipersensibilidad crónica, o como ahora las nuevas guías la llaman la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, que particularmente siempre encontramos en los estudios de TAC, mosaico de atenuación, áreas de atrapamiento aéreo, reticulación, nódulos interlobulillares, bronquiectasias por tracción, no hay un franco gradiente, y en fase fibrótica puede haber banal de abejas. Y el otro diagnóstico diferencial que tenemos que tener en la mesa es la neumonía intersticial no específica en una fase fibrótica o crónica, donde podemos encontrar opacidades en vidrio esmerilado, reticulación, bronquiectasias por tracción y en fase fibrótica también panal de abejas. Perfecto, gracias, Moni. Si yo me devuelvo un poquito a nuestro tag de la paciente, ¿tú consideras que con lo que nos has presentado podríamos descartar de entrada el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática con el que venía nuestra paciente a la consulta? Yo creo que sí. Digamos que por un lado encontramos unos hallazgos imagenológicos que no hacen parte de la descripción semiológica y radiológica del patrón de neumonía intersticial usual, como serían las zonas de mosaico de atenuación. Por otro lado, la estabilidad de los hallazgos en 3 años, pues digamos que no es el curso y la evolución de una NIU. Entonces yo creo que en ese orden de ideas, pues estaríamos descartando el patrón radiológico de neumonía intersticial usual. De acuerdo.
Esa fue la consideración que tuvimos con el grupo multidisciplinario y con la intervención de la doctora Mónica Ocampo, pues consideramos que con esta tomografía probablemente ese diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática empezaba a reevaluarse, y aquí es donde empezamos a abrir todo el proceso de evaluación de la paciente buscando los otros diagnósticos alternos, ya sea una neumonía intersticial no específica o una neumonitis de hipersensibilidad. Iniciamos con el TAC. Digamos, en este caso ya tenemos un patrón que nos establece o nos descarta por lo menos de entrada que no es una NIU, una neumonía intersticial usual, y en el escenario de una neumonitis de hipersensibilidad o una neumonía intersticial no específica, pues ampliamos parte del estudio o la batería de exámenes tratando de identificar si existían causas, digamos, conocidas que desencadenaran este compromiso a nivel pulmonar. Clínicamente la paciente no tenía estigmas de autoinmunidad, se hizo un interrogatorio exhaustivo y al examen físico tampoco encontramos ningún hallazgo de autoinmunidad. Igualmente se pidió un perfil inmunológico que en el caso de nuestra paciente fue negativo. Iniciamos búsqueda selectiva de medicamentos que pudiesen estar relacionados con toxicidad pulmonar. Lo único que venía recibiendo la paciente era los ciclos de esteroide, el esomeprazol y la suplencia de calcio, que en este caso pues no están relacionados con ningún patrón tomográfico de toxicidad a nivel del pulmón. Y en la parte exposicional de si existía de pronto algún tipo de alergeno orgánico que hubiese tenido como exposición previa y desencadenante de este compromiso pulmonar, lo único que encontramos al interrogatorio fue exposición a aves, específicamente cacatúas. La paciente criaba cacatúas más o menos por 10, 15 años, y en los últimos 4 años la paciente, por cambio de vivienda, pues ya no había continuado con este oficio. Esto era un hobby de la paciente, tenía en su casa 3, 4 de estas mascotas, y las mascotas de forma, digamos, característica, siempre las cargaba en su hombro y las ponía aquí en su pecho para dormir. Digamos a manera de anécdota, que es importante siempre interrogar muy bien cuál ha sido el tiempo de exposición a estos alergenos orgánicos. De todas formas, dentro de la secuencia diagnóstica consideramos hacerle un estudio broncoscópico, de todas formas descartando posibilidad de diagnósticos diferenciales y tratando de tener un estudio citológico en el lavado broncoalveolar que nos pudiera apuntar, digamos, hacia alguno de los diagnósticos diferenciales. Aquí que va cogiendo fuerza probablemente una neumonitis de hipersensibilidad, pero tampoco podíamos descartar del todo una neumonía intersticial no específica. En este momento hacemos la lista de chequeo de la paciente, interrogamos todo lo de enfermedad autoinmune, que fue negativo, miramos lo de medicamentos, si de pronto había algún medicamento en relación o temporal con el inicio de los síntomas y del cuadro clínico, que tampoco evidenciamos. No encontramos ningún tipo de síndrome genético relacionado, y ya, digamos, teniendo de descarte ese diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, probablemente esto también perdía importancia. Y en la parte ocupacional y ambiental, pues la exposición, digamos, no había sido relevante para patología respiratoria. En el caso tal de el diagnóstico diferencial de neumonía, de neumonitis de hipersensibilidad, tratamos de, digamos, identificar ese posible alergeno, y lo único que encontramos fue esta exposición a aves con un tiempo de exposición significativo hasta los últimos 4 años. Este fue el resultado de la broncoscopia. Ustedes ven ahí las fotos, es una broncoscopia completamente normal, el árbol bronquial se ve dentro de la normalidad, no se ve secreción, no se ven cambios en la mucosa bronquial. Hicimos todo el estudio microbiológico que fue negativo, y en la citología del lavado broncoalveolar, digamos, pensábamos encontrar probablemente predominio linfocitario, pero en este caso nos reportaron macrófagos del 90% con unas tinciones especiales negativas, negativo para malignidad. En este caso, orientándonos un poco hacia el diagnóstico de neumonitis de hipersensibilidad, teniendo en cuenta este antecedente exposicional, decidimos solicitar precipitinas, las cuales nos arrojaron negativas. En estos casos, a veces es muy complicado poder identificar el alergeno específico que ha generado todo el daño pulmonar,
y en ocasiones no tienen relación en el momento que se está estudiando el paciente. Ya la paciente no tenía exposición en los últimos 4 años. Teniendo en cuenta el diagnóstico más probable como neumonitis de hipersensibilidad, y aquí en este caso, viendo que había algunos parches en vidrio esmerilado, consideramos llevar la paciente a biopsia pulmonar para definir un diagnóstico certero y poder definir un pronóstico, digamos, adecuado en la paciente. Quitar ese rótulo de fibrosis pulmonar idiopática con el que venía a nuestra consulta. En este momento interconsultamos pues obviamente a nuestro cirujano de tórax y a nuestra patóloga de confianza, que es la doctora Isabel. Isa, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Isa, te escuchamos. Sí, Sí, bueno. señora. Bueno, entonces, yo puedo manejar las Ahí yo te voy diapositivas. siguiendo. Bueno, sí. Quería, antes de hablarles del caso puntual, hablarles un poquito de cómo intentamos enfrentarnos a estos casos de neumonía intersticial. Entonces, pues lo más importante es tener a la mano a nuestros clínicos y a nuestros cirujanos y radiólogos que nos estén todo el tiempo dando la información que necesitamos. Porque nosotros como patólogos, a la hora de abordar un caso de EPID, vamos a hablar. ¿Me puedes pasar? ¿Yo puedo pasar? No. No. ¿Te paso ahí? Sí. Hablamos usualmente de patrones, o sea, casi son muy raros los casos en los que podemos dar un diagnóstico con nombre definitivo, casi siempre vamos a hablar de patrones. Entonces, con estos patrones asociados a toda la información clínica que tenemos es que vamos a poder ser útiles en el proceso diagnóstico de estos pacientes. Entonces, bueno, tenemos, como les dije, hay momentos en los que solo podemos decir compatibles, hay momentos en los que sí podemos hablar de un diagnóstico definitivo. Estos son los más raros, no sé, les hago el ejemplo, un sarcoidosis de pronto, pero la mayoría de nuestros casos en patología pulmonar intersticial son histologías compatibles y hablamos de patrones. Entonces les quería mostrar la siguiente, porfa. En la segunda área, el patrón de fibrosis, se han creado como unas, sí, porfa, bueno, está, entonces el patrón de fibrosis de neumonía intersticial usual, el patrón de fibrosis de neumonía intersticial no específica y una entidad que ha sido como recientemente nombrada es el patrón de fibrosis centrado en la vía aérea o el patrón de fibrosis bronquiolocéntrica. Entonces, con esta gráfica que sigue a continuación, les quería mostrar así por encima cuando hablamos de esos 3 patrones de fibrosis, como más o menos pues esto es hablando de una biopsia en cuña, ¿no? Realmente una biopsia, abordar una enfermedad intersticial en un espécimen diferente a una biopsia en cuña es bastante complejo. Se podrá dar alguna información en algunas, pero pues aquí me voy a referir a la cuña donde tenemos pues toda la arquitectura del pulmón. Entonces hablamos de un patrón de neumonía no específica cuando vemos como un proceso homogéneo, la neumonía intersticial usual cuando vemos un proceso heterogéneo con zonas de fibrosis, zonas de pulmón respetado, y hablamos del patrón de neumonía central en la vía aérea cuando logramos ver que esa fibrosis se está generando es alrededor de los haces broncovasculares y de ahí empieza a extenderse hacia la periferia. Y por eso también ya en un proceso como avanzado vamos a ver también patrón vamos a ver panalización y puede llegar a ser a veces complejo de diferenciarlo de un cuadro de neumonía intersticial usual o avanzado. Entonces aquí de rapidez les quería mostrar en pulmones ya en cuadros histológicos estos patrones de los que hemos estado hablando. Entonces, en la neumonía intersticial no específica tenemos un patrón muy homogéneo de fibrosis,
con inflamación, que son como los punticos moraditos, son agregados de células inflamatorias. En la neumonía intersticial no específica, neumonía intersticial usual a la derecha, vemos unas zonas bastante alteradas en la zona superior y en la inferior, un poquito de pulmón respetado, entonces la heterogenicidad. Y en la siguiente vamos a ver a mano derecha el patrón centrado en la vía aérea o bronquiolocéntrico. Aquí pues en estas imágenes se ve muy claro que el proceso está dado alrededor de la vía aérea, alrededor de los haces broncovasculares en cada lobulillo pulmonar. Entonces, digamos que en estos casos, estos son los ejemplos como clásicos en los que es relativamente fácil encontrar el patrón. Hay casos que son un poco más complejos, pero bueno, con la ayuda clínica lo logramos. Y en la siguiente diapositiva es el caso de nuestra paciente, la que estamos mencionando. En tuvimos la fortuna de encontrar algunos a mano derecha, unos granulomas también alrededor de la vía aérea. Y a mano izquierda tenemos el compromiso bronquiolocéntrico centrado en la vía aérea con metaplasia peribronquiolar e inflamación crónica. Entonces, teníamos el patrón centrado en la vía aérea, un patrón fibroinflamatorio en este caso, porque tenemos tanto fibrosis como inflamación asociada a la formación de pequeños granulomas. Entonces, con esto se llegó a la conclusión de que era un patrón centrado en la vía aérea asociado a granulomas compatible con neumonitis por hipersensibilidad en fase crónica. Gracias, Isa. Bueno, todo lo que nos mostraste es bastante importante y por esta razón es que este tipo de enfermedades deben ser evaluadas de forma digamos, hacer un engranaje muy estrecho entre la parte clínica, la parte tomográfica y la parte histológica para poder llegar a un diagnóstico preciso. En una de las diapositivas de inicio que me pareció bastante curiosa, de aquí, que qué esperábamos los clínicos del patólogo, que de pronto no hicimos mención, pues generalmente cuando yo biopsio a un paciente que tiene enfermedad intersticial, yo como neumólogo quiero que el patólogo me dé siempre un diagnóstico certero. Y muchas veces esto no se logra a menos de que hagamos esa triangulación muy estrecha entre la historia del paciente, los hallazgos tomográficos y los hallazgos histológicos. Isabel muchas veces desde el laboratorio nos llama y nos dice, venga, hablemos nuevamente de la historia clínica, muéstreme nuevamente las imágenes, cómo lo están viendo, para poder hacer una correlación y afinar un poco más el diagnóstico de estos pacientes con enfermedad intersticial. Entonces, basados en este diagnóstico, fíjense ustedes que es bastante claro que una paciente, y por eso empezaba la primera diapositiva, no todas las fibrosis pulmonares son idiopáticas, no todas tienen el mismo pronóstico y por eso es importante ahondar y ser muy, digamos, exhaustivos en afinar el diagnóstico preciso de la paciente. Probablemente, a pesar de que está en una fase crónica y tiene una fibrosis muy importante en la tomografía, seguramente su pronóstico es muy diferente al de una NIU y eso nos explica que en este tiempo, en estos 8 años, por lo menos, la tomografía no se hubiese deteriorado tanto. En este caso, ¿qué hicimos? Dejamos oxígeno domiciliario, dejamos esteroide, ella venía con osteoporosis y con unas dosis previas de esteroide muy alto, empezamos un descenso progresivo, como teníamos algunos focos de inflamación aguda y presencia de vidrio, pues se dio un ciclo corto de esteroide tratando de manejar como la parte aguda de la enfermedad e iniciamos un proceso de rehabilitación pulmonar con aras más adelante de probablemente incluir a esta paciente en lista de trasplante. Entonces, basado en este diagnóstico de neumonitis de hipersensibilidad fibrótica, arrancamos pues la discusión multidisciplinaria y vale la pena mencionar varias cositas muy sencillas y ya para cerrar nuestro caso. Recientemente salió esta guía de ATS y ALAT, publicada el 1 de agosto del 2020, donde se hace una definición muy clara de qué es la neumonitis de hipersensibilidad y cuál es el algoritmo diagnóstico en tomografía y en patología para llegar
claramente al diagnóstico, y ustedes lo están viendo ahí. La neumonitis de hipersensibilidad es una enfermedad inflamatoria y fibrótica, tiene los dos componentes, inflamación y fibrosis, que afecta tanto el parénquima como las vías respiratorias pequeñas, y generalmente está inmunomediada o provocada por algún antígeno inhalado, que puede ser muy claro. En esta paciente probablemente fueron las aves, pero puede estar oculto en muchos casos, y casi que el 60% de los casos no logramos identificar este tipo de alergeno. Estas son las clasificaciones que ha tenido históricamente la neumonitis de hipersensibilidad. Antes se llamaba alveolitis alérgica extrínseca, esto ya cambió, ahora sabemos que es neumonitis de hipersensibilidad, pero digamos en el 89 había una clasificación tradicional que era aguda, subaguda y crónica. Esto cambió posteriormente en el 2017 y se cambió a aguda, inflamatoria o crónica y fibrótica, y ya para este consenso lo clasificamos de una forma más sencilla, que es neumonitis de hipersensibilidad no fibrótica o neumonitis de hipersensibilidad fibrótica. ¿Por qué se llegó a esta conclusión? Digamos, a lo largo del tiempo, porque estas clasificaciones previas de agudo, subagudo, crónico, agudo inflamatorio o crónico fibrótico causaba algo de confusión, sobre todo en esta subaguda, que uno no sabía en tiempos y en, digamos, el perfil tomográfico realmente a qué correspondía esa denominación de subaguda. Moni nos va a hacer una, digamos, una orientación tomográfica de la neumonitis de hipersensibilidad en fase crónica. Moni, si quieres, adelante. Bueno, entonces, ya teniendo el diagnóstico, pues revisemos nuevamente cuáles son los hallazgos por imágenes que encontramos en el TAC de tórax de alta resolución en los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad crónica. Y antes de entrar, digamos, en materia hablando de los hallazgos, es importante resaltar que cuando tenemos un paciente al cual estamos sospechando este diagnóstico, pues son muy importantes el protocolo, dentro del protocolo del TAC de tórax de alta resolución, incluir los cortes en inspiración y en expiración para poder detectar mucho mejor esas áreas de atrapamiento aéreo. Entonces vamos a encontrar, como ya lo dijimos, áreas de mosaico de atenuación que corresponden muchas veces a las zonas de atrapamiento aéreo, áreas de vidrio esmerilado, bronquiectasias por tracción, áreas de recuticulación, nódulos entrelobulillares, zonas de panal de abejas, consolidación, quistes y pues distribución, digamos que no tiene una distribución típica. En algunos artículos la refieren como distribución media apical, pero realmente no se ha descrito que puede estar también en los lóbulos inferiores, como era pues en el caso de esta paciente que tenía más áreas de panalización hacia las porciones basales de los lóbulos inferiores. La neumonitis, entonces, por hipersensibilidad, como ya lo dijo la doctora Rea, pues sí, digamos que clasificada previamente como aguda, subaguda y crónica, hoy en día llamada ya como inflamatoria o activa, la no fibrótica y la fibrótica, pues tiene diferentes hallazgos imagenológicos, aunque a veces, como ya también lo mencionaban, es un poco difícil poder diferenciar entre la aguda y la subaguda. Sin embargo, la crónica o la fibrótica, hoy en día así llamada, pues sí tiene unas características por imágenes que la hacen diferente y especial. Siguiente. Estos son digamos que dos tablas tomadas de esta referencia que ya habíamos nombrado, pues que está recién salida del horno, la nueva clasificación, las nuevas guías de las asociaciones, donde hablan entonces un poco más de lo que serían los hallazgos radiológicos de la no fibrótica, que pues básicamente son los mismos que estábamos encontrando en las aguda y subaguda. Siguiente. Y la fibrótica, que también pues son los mismos hallazgos que ya mencionamos. Una cosa interesante es que ellos proponen un tipo de reporte muy similar al que estamos usando hoy en día con la neumonía intersticial usual. Entonces hablan de unos hallazgos que son típicos, o sea, como un patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad, unos hallazgos que la hacen compatible y otros hallazgos que ya la clasificarían como un patrón indeterminado para neumonitis de hipersensibilidad fibrótica. Siguiente. Bueno, entonces volviendo a nuestra paciente, encontramos también que esta paciente pues tuvo múltiples episodios de consulta. En algunos de ellos, como en este caso, encontramos que aunque no hubo franco deterioro en cuanto a la fibrosis,
sí encontramos que tuvo unos estudios imagenológicos donde había un poco más de vidrio esmerilado que los otros y zonas de consolidación, lo cual pues lo referimos como áreas como posibles eventos de exacerbación. Siguiente. ¿Qué encontramos entonces por imágenes con las exacerbaciones? Como pueden ver en este caso, en estas imágenes que son de la paciente a la derecha, vamos a ver que cuando esta paciente consultó por sus episodios de exacerbación de su cuadro respiratorio, había incremento en las opacidades de vidrio esmerilado, áreas de consolidación y bueno, continuábamos viendo las zonas de fibrosis, que esas sí no variaron mucho con respecto a los estudios previos. Siguiente. Gracias, Moni. Entonces, de acuerdo a lo que Moni nos menciona y nos ilustra, fíjense ustedes que, pues nada, la tomografía de tórax de alta resolución es el pilar dentro del diagnóstico, o por lo menos arranca el algoritmo de diagnóstico de la enfermedad intersticial y en este caso de la neumonitis de hipersensibilidad. El pronóstico y tratamiento de estas neumonitis de hipersensibilidad va a depender muy claramente de la fase en la cual yo encuentre el paciente. Si es un paciente que está en una fase aguda, probable, y se hace un diagnóstico correcto, un diagnóstico certero a tiempo y se identifica el alergeno o el orgánico que está en relación con la inflamación pulmonar y se retira y se hace un manejo adecuado con esteroides, probablemente le va a ir muy bien y va a tener remisión de los síntomas e incluso remisión de la enfermedad. En el caso de nuestra paciente que ya tenía una fase mucho más avanzada, con una presencia de fibrosis difusa, a pesar de las opacidades en vidrios esmerilados, pues probablemente el pronóstico iba a ser mucho peor. En este contexto de exacerbaciones de neumonitis de hipersensibilidad, digamos, esto no se reconocía muy claramente que la neumonitis de hipersensibilidad tuviese episodios de exacerbación, pero pues ya sabemos que probablemente sí lo puede hacer y sí lo pueda cursar. Y en esos momentos donde esa neumonitis de hipersensibilidad en fase crónica se exacerba, probablemente es donde los esteroides o el manejo inmunosupresor pueda estar mucho más encaminado y pueda tener algún tipo de efecto. Para cerrar y darle paso ahorita al doctor Telles y más adelante a la discusión y a las preguntas de la audiencia, pues la neumonitis de hipersensibilidad tiene muchas facetas y muchos fenotipos y es a veces un reto poderla identificar y hacerle un diagnóstico certero teniendo en cuenta que la podemos tener en unos extremos de una fase muy inflamatoria a una fase muy fibrótica. Generalmente siempre hay un agente inhalado que va a resultar en la injuria pulmonar y es difícil identificarlo en un gran porcentaje de los casos, por eso hay que ser muy acucioso en el interrogatorio, incluso ir hasta la casa del paciente o que el paciente nos tome fotos de la vivienda, de la habitación, del piso, de las paredes, de sus ocupaciones, de sus hobbies. Si nunca le hubiésemos preguntado a esta señora qué hacía o digamos si tenía mascotas y cómo vivía con sus mascotas, pues probablemente no hubiésemos tampoco orientado el diagnóstico hacia una neumonitis de hipersensibilidad. Los esteroides en la fase aguda pues sirven y en el caso de la exacerbación también y pues ya se nos viene toda una ola de posiblemente intervención de los antifibróticos en estos pacientes con neumonitis de hipersensibilidad en fase crónica. Esto es nuestro caso. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a darle paso al doctor Telles o a Emily si tú quieres hacer algún tipo de intervención. Dianita, muchas gracias. Un muy buen caso, muy ilustrativo. Creo que al final vamos a tener muchísimas preguntas porque es un tema que abre para discusión para muchos diagnósticos diferenciales y más que todo porque ahora tenemos un lineamiento que nos hacía falta. Entonces, pues cuando empecemos las preguntas y respuestas, espero que todos nos puedan acompañar. Le damos paso al doctor Luis Telles, por favor. Buenas noches. Bueno, vamos a presentar un caso. Primero agradecerle a la audiencia que en esta hora nos está acompañando. Segundo, felicitar a la doctora Diana y a toda la doctora Isa Bolívar y a la doctora Mónica por esta excelente presentación. Nosotros vamos a presentar un caso curioso que es casi
la imagen opuesta de lo que ha presentado la doctora Diana, tanto en clínica como en el aspecto radiológico. Entonces, la doctora Carolina Buitrago me va a acompañar en la interpretación de la imagen radiológica. Se trata de un señor, un varón de 55 años. Él se pensionó en el INPEP. Siempre dijo que había trabajado en el INPEP desde muy joven y que siempre se había dedicado al área administrativa. Él siempre tuvo un escritorio y se desempeñó en varias ciudades de Colombia, donde lo trasladaban del INPEP, pero él dice que eran oficinas común y corrientes con su escritorio, etcétera, etcétera, que nunca tuvo contacto con ninguna sustancia en especial. Actualmente vive en Valledupar y se vio hace cerca de un mes y medio en la institución, el Instituto Neumológico. Él consultó porque el señor es ciclista, le gustan los deportes y estando practicando el ciclismo se cayó y se hizo una fractura en la cabeza del húmero izquierdo, motivo por el cual solicitaron un estudio radiológico del hombro, pero detectaron que en el parénquima pulmonar había algo raro, que había como una alteración en el parénquima. Dentro de la historia que se le hizo a este señor, simplemente relata que episódicamente presenta tos seca, no muy frecuente, y que se acompaña de algo de prurito faríngeo y que se exacerba incluso con los cambios de temperatura, pero que de ahí no pasa. Dura 2, 3 días sin mayor problema. No tiene ningún síntoma en especial, por eso decía que era la antítesis de lo que presentó la doctora Diana. Y es una persona que le gustan los deportes, incluso practica activamente el ciclismo y practica el fútbol. Los antecedentes de este señor le habían hecho una endoscopia donde se le diagnosticó una gastritis por Helicobacter pylori, para lo cual hicieron el tratamiento respectivo, y había tenido como quirúrgicos una colicistentomía. Entre los antecedentes familiares realmente no hay nada relevante. Y farmacológicos, él dice que no toma ninguna medicación, esporádicamente acetaminofén para cualquier molestia muscular por el deporte. El señor, como buen deportista, nunca ha tenido tabaquismo, no se ha expuesto al humo de leña. Tiene una historia curiosa, hasta los 12 años vivió en La Jagua de Ibirico. La Jagua de Ibirico es un pueblo cercano a las minas de carbón que explota la Exxon y la Dorman. Y allí las minas son a cielo abierto, son minas de carbón a cielo abierto. Él dice que vivió hasta los 12 años en La Jagua de Ibirico y desde hace más o menos 10 años, no 20, 10 años, él estableció un negocio de tipo comercio en La Jagua de Ibirico y que en los fines de semana regularmente viajaba allá para supervisar sus negocios. Nunca tuvo contacto directamente con las minas, pero las minas realmente quedan relativamente muy cerca del pueblo.
no relatan ningún antecedente alérgico en especial. Es decir, eso, en conclusión, desde el punto de vista clínico, es una persona que no manifiesta ningún síntoma respiratorio, lleva una vida deportiva de pronto importante, no tiene ningún factor de riesgo ni alcohólico ni fumador, ni ningún antecedente de importancia. El examen físico, por ende, es un examen físico muy normal, con un buen peso y con una buena talla, que tiene un índice de masa muscular, de índice de masa corporal, de entre 24 y 25, es decir, está bien. Es un paciente activo, en muy buen estado general, no se le observa ningún deterioro. La parte en cuello, cabeza y cuello, no hay nada de especial. En cardiopulmonar no se le halló nada en especial. Y en el resto del examen físico, pues es una persona que no se le haya ningún signo en especial. Por lo tanto, viendo los hallazgos radiológicos, se le pidió una TACAR de tórax. Tiene como antecedente y últimamente se le hizo PPD, derivado proteico purificado, que fue negativo y tiene una espirometría que muestra una muy leve restricción. En la TACAR quisiera invitar a la doctora Carolina Buitrago para que nos ilustre sobre los hallazgos de una persona, de un adulto relativamente joven, sin ningún síntoma clínico, sin ningún antecedente clínico de importancia, y que fortuitamente le encuentran una alteración en parénquima pulmonar. Doctora Carolina, por favor. Bueno, buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Caro, te escuchamos. Sí, súper. Bueno, entonces aquí tenemos la tomografía que se le realizó. Fue una tomografía simple y con contraste. Vamos a empezar a revisar los cortes contrastados en ventana paramediastino. Lo que encontramos, múltiples ganglios, algunos aumentados de tamaño, otros de tamaño normal, la mayoría de ellos con calcificaciones, algunos totalmente, otros parcialmente calcificados a nivel retrocavo pretraqueal, en ventana ortopulmonar, infracarinales en los cilios pulmonares. Aquí tenemos la reconstrucción en el plano coronal, donde corroboramos las localizaciones de estos ganglios. A veces es difícil diferenciar lo que está calcificado de las estructuras vasculares cuando los cortes son en mediastino. Les voy a mostrar aquí los cortes sin contraste para demostrarles que realmente los ganglios correspondían a calcificaciones en su interior. Algo importante en el caso de este paciente, establecer el compromiso vascular de dichas adenopatías, pensando en que si esto progresara, puede empezar a presentar un síndrome de vena cava superior o infiltración de otras estructuras vasculares. Ahora pasamos a la ventana para parénquima pulmonar. Estos son cortes de alta resolución. Tenemos nuevamente los planos. Un momento, le cambio aquí la ventana a esto. Ya. Tenemos los cortes en ventana para parénquima pulmonar, donde encontramos estas estructuras de aspecto de masa
de densidad blanda, con calcificaciones en su interior que son de predominio periliar hacia los lóbulos superiores y segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Hacia la periferia de dichas estructuras de aspecto de masa encontramos unos nódulos, también de densidad blanda, con calcificaciones. Aquí podemos corroborar nuevamente en la ventana paramediastino, en los cortes simples, donde encontramos pequeñas calcificaciones en el interior de dichos nódulos. Por acá también. Entonces, bueno, aquí empezamos a pensar en los diagnósticos diferenciales. Sin tener en cuenta la historia clínica, digamos que esta es la típica imagen de un paciente con silicosis. Estos aspectos de masa a los que comúnmente se le llaman siliconomas se asocian a los ganglios mediastinales y en hilos pulmonares que se calcifican. Aunque en este paciente la exposición en la mina pues como que no es muy clara, o en la región donde vivió por mucho tiempo, pues nos hace pensar en otros diagnósticos diferenciales. Algo muy frecuente, pues muy frecuente no, pero sí en nuestro medio, pensando en lo que tenemos, digamos, en Santander y toda esta zona, la exposición al histoplasma. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos la mediastinitis fibrosante. La mediastinitis fibrosante puede ser causada por muchísimos microorganismos u otras enfermedades, pero en nuestro medio una de las principales es el histoplasma. Entonces, hasta aquí pues llevamos dentro de los diagnósticos diferenciales por tomografía la silicosis. También podemos asociarla, hay algo que se asocia frecuentemente y es la silicosis con tuberculosis o secuelas de TBC. También pueden ocasionar, no es lo más frecuente, pero puede ser. Y como otro diagnóstico menos probable tenemos la sarcoidosis, donde típicamente se ven los ganglios calcificados, descritos como en cáscara de huevo. Entonces, pues esos serían los diagnósticos por tomografía. No sé, el doctor Telles quiera continuar. Bueno, en este paciente dudamos de si se intervenía en esta época de pandemia con broncoscopia, con el fin de ver si se podía hacer un lavado broncoalveolar y adicionalmente una biopsia. Sin embargo, en un paciente totalmente asintomático, con las características que describió la doctora Carolina, se decidió en consenso no hacer ningún intervencionismo, sobre todo por la época. Tiene una PPD negativo y tiene una prueba de función pulmonar prácticamente dentro de lo normal, con lo cual prácticamente se determinó que, a pesar de que no hay un nexo laboral específico para una mina, como son minas a cielo abierto, y él ha estado mucho en contacto en ese ambiente, pudiera ser esos casos de silicosis en la cual hay cierta susceptibilidad del individuo y no tanto la carga silicótica que hay. Como ustedes saben, la silicosis depende o del volumen al que se expone, de la morfología de la partícula que se inhala y de la susceptibilidad del individuo para
presentar estos hallazgos. Pensamos que este es un paciente que es supremamente sensible al ambiente donde él se desempeña con bastante frecuencia, que es la jagua ibérico. Pero queríamos llamar la atención precisamente por esto, porque nosotros hicimos un trabajo en lo que se denomina Barichara y Villanueva. Para los que no conocen esta región, allá lo llamamos los picapiedreros. Su principal ocupación es tallar la piedra y realmente es un problema social en Colombia, puesto que los niños desde los 10 años empiezan a trabajar en la piedra, no, digamos, no son visibles desde el punto de vista laboral porque los mismos padres tratan de esconderlos para evitarse los problemas legales que hay. Pero encontramos cerca de la población adulta de Barichara y Villanueva que la tercera parte tenía hallazgos radiológicos compatibles con silicosis. Y ellos, indudablemente, algunos sintomáticos, otros en su gran mayoría asintomáticos. Es una enfermedad importante. En Colombia hay muchas minas de carbón. Hay muy poquitos estudios de este problema de salud pública, diría yo. Uno hecho por la Universidad del Rosario de los Andes, el doctor Carlos Orduz en Medellín se ha interesado esto, pero la minería en Colombia es, digamos que en todas las regiones, tanto en la costa Caribe como en los Santanderes, Boyacá, el eje cafetero incluso, Antioquia ni se diga, y es bastante preocupante este problema y que quisimos presentar este caso porque es bastante curioso y los hallazgos tomográficos son altamente compatibles con una silicosis. Igual creo que es un caso muy difícil para llegar a un diagnóstico diferencial. Creo que igual estos dos casos tienen en común muchas enseñanzas frente a que ciertos factores inhalados son los que nos generan estas enfermedades que terminan en el intersticio, que todavía nos falta saber muchas cosas para determinar qué factores se asocian más a que las personas puedan ser susceptibles o no. Quisiera abrir en este momento pues las preguntas, las pueden anotar en el botón de preguntas y respuestas. Tenemos una que creo que va dirigida para los radiólogos. El valor de las tomas en inspiración y expiración. La doctora Mónica Ocampo nos quisiera colaborar con esta respuesta. Claro, sí. Bueno, en el protocolo, como ya lo mencionamos, de TACAR, en la evaluación de enfermedades intersticiales es importante incluir siempre los cortes de inspiración y expiración. Digamos que especialmente, pues si hay una sospecha de neumonitis por hipersensibilidad, que era el caso nuestro, porque eso nos va a permitir confirmar si existen áreas de atrapamiento aéreo. Y otra cosa que es importante también del protocolo de TAC es que en algunos casos cuando tenemos patrones de neumonía intersticial usual de pronto incipientes, que vemos estas zonas de reticulación en las bases pulmonares y que no hay aún formación de panal de abejas, también es importante incluir en el protocolo cortes en prono, porque muchas veces pues, nos van a aclarar mucho el diagnóstico y las imágenes. Gracias, doctora Mónica. Por aquí tengo al doctor Leonidas Tapias. Camilo, ¿le podemos abrir, por favor, el micrófono que tiene una pregunta? Listo, doctora. ¿Me oyen? Sí, señor.
Bueno, yo realmente no tengo una pregunta como tal, Ok. sino muchas inquietudes. Y específicamente con el primer caso. Yo creo que es importante porque no solamente en estas reuniones estamos los neumólogos y los cirujanos de tórax, sino que de pronto hay también internistas y de pronto algunas otras especialidades y algunos médicos generales que se han interesado por la neumología. En ese orden de ideas, yo creo que es importante determinar que las enfermedades intersticiales son un grupo grandísimo de enfermedades o de entidades patológicas que terminan muchas veces, cuando no son tratadas acorde con su evolución y de manera temprana, terminan en un saco grande que se llama fibrosis pulmonar. Cuando terminan en ese saco grande llamado fibrosis pulmonar, es cuando viene el problema de saber si es una neumonía intersticial usual o una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué tanto nos importa saber eso ya al final? No sé, vamos a mirar. Lo importante de la neumonía por hipersensibilidad, como algunos que llevamos mucho tiempo en esto todavía llamamos alveolitis alérgica extrínseca, es primero sospecharla cuando realmente está en su fase de tratamiento y cuando se puede tratar, que es en su fase aguda o inicial que se llamaba antes. Y para poderla diagnosticar hay que sospecharla. Y no tenemos en la neumonía, en la neumonitis por hipersensibilidad, los patrones que nos presentaron hoy. No, el patrón que nos presentaron hoy es una fase terminal fibrótica, que podemos decir muchísimas cosas, pero a la larga el pronóstico del paciente va a ser igual. Entonces, ¿qué es importante en eso? Ya lo decía la doctora Rey, que es la parte epidemiológica, es importante pensarla. Y los diagnósticos se hacen relativamente fáciles. La fibrobroncoscopia, por ejemplo, cuando tenemos en la fase inicial los linfocitos altos, incluso algunos hablan de más del 20%, ya con eso podemos pensar que se trata de una hipersensibilidad, de neumonitis por hipersensibilidad. Pero desde el punto de vista radiológico, al final, la distinción entre una neumonía intersticial usual o una fibrosis pulmonar idiopática y una fibrosis secundaria, una enfermedad intersticial cualquiera, de las neumonías intersticiales no específicas o la neumonía por hipersensibilidad, es muy difícil. Así tengamos panalización periférica, que es más característica, por ejemplo, de la fibrosis pulmonar idiopática, pero en el caso que nos presentaron, un caso típico de una fibrosis pulmonar, un estadio final, que incluso es bronquiolocéntrica porque nos muestra procesos de atrapamiento. Y además esta paciente es tan crónica que tiene un proceso restrictivo y una difusión de monóxido tan baja, con unas imágenes radiológicas que uno hace, cualquiera puede hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar. O sea, es una paciente que ya, bueno, yo realmente a estos pacientes que están en esta fase no les hago la cuña pulmonar. ¿Por qué no les hago la cuña pulmonar? Porque pongo en la balanza riesgo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo de una paciente que está dependiente de oxígeno con una difusión de monóxido de 30? Y el beneficio que vamos a obtener del diagnóstico. Gracias a Dios en esta nos dieron granulomas de cuerpo extraño que no solamente lo da la neumonía por hipersensibilidad, sino que los reflujos gastroesofágicos y las lesiones pulmonares por reflujo también dan esa misma patología y podrían en algunas ocasiones terminar con fibrosis pulmonar. Entonces, en estos pacientes, si encuentra uno que hay algo de vidrio esmerilado y que uno dice que se va a favorecer de algún ciclo de corticoides, pues son muy útiles, a pesar de que nos los han querido vender como la panacea para la fibrosis pulmonar. Entonces, ese era el comentario que yo quería hacer al respecto. Ahora, hay una clasificación, creo que se me olvida el nombre, si es de Johansson o alguien,
para determinar cuáles son los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad que tienen mal pronóstico. Y esta paciente los tiene todos. Tiene edad alta, tiene panalización, no tiene linfocitos en el lavado bronquiolo-alveolar y tiene unas pruebas de función pulmonar bien maluquitas. Entonces, lo importante es que diferenciemos las enfermedades pulmonares intersticiales donde nosotros podemos actuar todavía. Así sea que la gran mayoría las tengamos que utilizar corticoides, pero cuando ya las dejamos llegar a la fase de fibrosis, ya prácticamente lo único es consolarnos con haberle hecho el diagnóstico de que sí tiene una fibrosis pulmonar y ya porque la ayuda es muy poca. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario frente a lo que acaba de decir el doctor Leonidas, y es, yo creo que es importante saber cuáles enfermedades intersticiales van a llegar a un fenotipo fibrótico. Actualmente creo que es una definición que nos permite saber que cierto tipo de enfermedades pueden llegar mucho más rápido a este fenotipo. Eso significaría que pudiéramos hacer algo de intervención más temprano. Yo no creo que estuvo mal, digamos, en ese aspecto, por más de que la señora tuviera factores ya de progresión avanzada o que nos pudiera mostrar mucho tiempo la evolución de la enfermedad. Creo que también es la experiencia que vamos ganando con el tiempo con estos casos. No necesariamente todos los grupos en este momento tienen un entrenamiento mayor o menor y es como la curva de aprendizaje. Si llegamos a una enfermedad que pudiéramos fenotipificar que va a progresar mucho más rápido, que desafortunadamente ya tiene un poco más de fibrosis que las otras, las intervenciones de los tratamientos, no solamente la prednisolona en el caso de la neumonitis de hipersensibilidad, porque tenemos ahora otros medicamentos que se están usando, porque nos han mostrado que se puede modificar esa predisposición inmunológica que tiene este tipo de enfermedad, pues digamos que nos podría ayudar a que demos un tratamiento adecuado, tal vez no hacer más daño a este tipo de pacientes, como ya lo experimentamos en muchos otros ensayos, como el estudio Panther, cuando al principio a la fibrosis pulmonar idiopática le dábamos prednisolona y azathioprina. Entonces creo que igual, independientemente, muchos pacientes van a llegar en esta fase porque no tenemos un diagnóstico temprano, porque nos falta educar a muchos de nuestros médicos. Entonces creo que es válido ver este tipo de enfermedades y este tipo de casos porque nos ayudan a que generemos experiencia y podamos compartirla. Emily, tengo un comentario adicional en referencia a lo que el doctor Tapias nos menciona, y gracias, doctor Tapias, por la participación y por acompañarnos. Lo que usted menciona es totalmente, digamos, adecuado, ¿sí? Y ese es el reto diagnóstico en el cual nos enfrentamos todos en el momento de ver estos pacientes ya en una fase muy crónica, donde desafortunadamente el diagnóstico se ha hecho de forma tardía. Y en el caso de la neumonitis de hipersensibilidad, donde hay dos extremos, una parte muy aguda, inflamatoria, donde probablemente uno pueda hacer reversibilidad de toda la enfermedad, incluso llevar el paciente a remisión completa. También está el otro extremo donde el paciente no se diagnosticó, donde avanzó, donde progresó. Nadie pensó en la neumonitis de hipersensibilidad, no se hizo el interrogatorio adecuado, no se buscó, digamos, el alergeno que estaba en relación y el paciente sigue con una clínica muy insidiosa hasta que llega al punto donde probablemente teníamos a esta paciente, ¿sí? Donde ya hay un componente fibrótico importante. La decisión de la biopsia, digamos, es discutida y fue muy discutida en el caso de esta señora, ¿sí? Precisamente por lo que usted plantea, ya tiene un proceso fibrótico, ¿qué tanto le voy a modificar de la enfermedad? Si ya tenemos, digamos, una fase establecida donde probablemente la enfermedad ya está muy progresada. Pero ¿qué nos llamaba la atención en las tomografías secuenciales de diferentes años, en los momentos donde la paciente estuvo con exacerbación de los síntomas? Que el componente fibrótico, a pesar de que estaba, se mantuvo estable en todo el tiempo, ¿sí? No vimos mayor progresión de la fibrosis, pero sí estábamos viendo cambios muy, digamos, evidentes en la tomografía donde el componente inflamatorio estaba presente, ¿sí? Había momentos donde el vidrio esmerilado estaba muy alto y
y otras tomografías donde mejoraba parcialmente. Ya esta señora tenía, digamos, efecto secundario del uso crónico de los esteroides por 8 años, ya tenía osteoporosis y probablemente en ese momento conceptuamos llegar a un diagnóstico definitivo, sobre todo para darle validez a ese componente inflamatorio que estábamos viendo en las tomografías, evaluar si esto correspondía a una neumonía intersticial no específica o si era lo que estábamos pensando, una neumonitis de hipersensibilidad en fase crónica con episodios de exacerbación. Entonces, pienso que, digamos, en enfermedad intersticial hemos venido conociendo poco a poco todo el trasegar y la evolución natural de la enfermedad, pero nos hemos quedado siempre muy cortos en las intervenciones que podamos ofrecerle a estos pacientes, sobre todo cuando ya están en una fase muy adelantada. Vienen estudios y seguramente van a venir indicaciones de utilizar antifibróticos en este tipo de pacientes de neumonitis de hipersensibilidad en fase crónica, que probablemente sí puedan modificar un poco el curso de la enfermedad y por lo menos evitar esos episodios de exacerbación, que en el caso de esta paciente fue lo que finalmente pues llevó al deceso de la paciente en este año, ¿sí? A pesar de haberse hecho el diagnóstico, de haberse alcanzado a hacer un proceso de rehabilitación, ya estábamos en proceso de probablemente incluirla en lista de trasplante, la paciente hace una nueva descompensación, se exacerba y fallece. Entonces, en algunos casos sí pienso que la biopsia, aunque es muy discutida y por eso siempre necesitamos como estarnos comunicando de forma muy cercana en las juntas multidisciplinarias para evaluar cuál es el mejor punto de abordaje de estos pacientes. Aquí hay otra pregunta en el chat, es específico frente a un caso. La doctora Ángela Moreno pregunta, tuvimos un caso donde la paciente tenía neumonitis de hipersensibilidad aguda hace 8 años por exposición a palomas. La tomografía de este año muestra cambios ya fibróticos. ¿Qué me pudieras explicar o qué pudieras explicar el avance de la enfermedad a pesar de que la paciente supuestamente ya no tiene esta exposición a las palomas? No sé, Diana, si nos quieres ayudar con esta respuesta o el doctor Carlos Matiz, que lo veo conectado. Bueno, yo podría mencionar lo siguiente. Digamos, es muy importante, aunque sabemos que hay un gatillante o un alergeno orgánico que puede desencadenar toda la respuesta inflamatoria. Una vez yo lo retiro, lo identifico y lo saco, yo esperaría que esta enfermedad, digamos, hiciera retroceso. Pero ¿qué es importante tener en cuenta? La susceptibilidad genética de cada individuo es diferente y la regulación inmunológica que tiene el pulmón frente a la exposición a ese alergeno es muy variable de individuo a individuo. Hay pacientes donde, como la doctora lo menciona, se retira el alergeno que lo identificaron y a pesar de eso la enfermedad progresó hacia una fase fibrótica. Probablemente eso esté explicado a ese desbalance inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces intervienen todos los mecanismos de fibrosis, de depósito de fibroblastos, que ya, digamos, una vez se inician, no es fácil devolverlos o llevarlos a cero. En ese momento probablemente es donde el esteroide o los inmunosupresores puedan tener como un momento disruptor para evitar que esa inflamación se perpetúe a nivel pulmonar y los cambios fibróticos avancen en el tiempo. Camilo, ¿podríamos abrir nuevamente el micrófono del doctor Tapia? Por favor. ¿Aló? ¿Estamos conectados? Sí, señora, ahí lo escuchamos. Sí. No, simplemente de pronto no supe hacerme entender. Yo no estoy diciendo que estuvo mal hecho lo que se hizo. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros cuando ejecutamos un acto médico de cualquier tipo, siempre debemos tener un objetivo claro. Y el objetivo final siempre es el beneficio del paciente. Entonces, las biopsias pulmonares
nosotros estamos dichosos de hacerlas, pero más temprano. Envíen a los pacientes cuando realmente podamos cambiar el rumbo de la evolución patológica en el paciente. En este caso, yo no estoy diciendo que está mal hecho, son conductas que se toman, pero siempre hay que pensar en cuál es el beneficio que voy a conseguir con ese acto médico y cuál es el riesgo que le voy a suministrar al paciente o administrar al paciente con la ejecución de ese acto. Entonces, cuando tenemos pacientes con deterioro funcional, como esta paciente, y con un deterioro radiológico como la que tenía esta paciente, es bien complicado racionalizar y justificar un acto invasivo donde el riesgo del paciente es alto. Eso era lo que quería comentar. Perfecto, doctor. Camilo, ¿me colaboras abriendo los micrófonos del doctor Fernando Sánchez, Andrés Caballero, el doctor Matiz y el doctor Fabio Bolívar, porfa? Hola, buenas noches. Una pregunta con respecto al último caso. Me gustaría, no conozco la zona por donde se movilizaba el paciente, pero llama mucho la atención que por lo menos uno de los diagnósticos diferenciales que tiene el señor es un diagnóstico tratable en el contexto, por ejemplo, la sarcoidosis tiene tratamiento en el contexto de un paciente activo con pocos síntomas. No necesariamente puede ser una biopsia por toracoscopia, hay unas denominales importantes. Considerar la posibilidad de EBUS también es una posibilidad y tiene un buen rendimiento diagnóstico. Incluso un lavado tendría podría darnos muchas luces acerca para sacar ese diagnóstico que es potencialmente tratable. Y que nos explicara un poquito cómo es la zona, no la conozco, qué tanta es la exposición, qué tanta es la intensidad de la exposición y desde cuándo está expuesto, ¿no? La silicosis tiene varias variedades. Esa es una silicosis masiva progresiva. Usualmente el tiempo de exposición tiene que ser unos 20 años. Hay unas variedades aceleradas que son de 4 a 10 años y hay una variedad aguda de silicosis aguda que es una exposición muy grande, pero no tiene la clínica o la imagen que nos muestra allí. Es una clínica que más se parece a unos infiltrados alveolares sobre las bases y los lóbulos medios, muy parecidos a la proteinosis alveolar. Entonces me gustaría saber, conocer más o menos cómo es el grado de exposición en la zona y mirar o plantear nuevamente la posibilidad de hacerle biopsia a ese paciente para estar claros con un diagnóstico en un paciente funcionalmente activo. Gracias. Sí, la zona, primero la mina es a cielo abierto, es incluso cerca al Cerrejón. Son minas a cielo abierto, en la cual el Ajagua Ibirico está a pocos kilómetros de distancia de donde están las minas. El carbón lo sacan en trenes no herméticamente cerrados, tienen, digamos, la parte superior está expuesta al medio ambiente. En cuanto a digamos, al contacto del señor, él tuvo sus primeros 12 años desde que nació, pues prácticamente hasta los 12 años ya estaban en auge las minas. Y él, en los últimos 10 años, por lo menos en forma relativamente frecuente, que cada semana, cada 15 días, él iba a visitar el pueblo de la Ajagua Ibirico. La pregunta que me da, aunque no contemplamos mucho la sarcoidosis por las características imagenológicas que tenían, pues sí vale la pena explorar ese diagnóstico. Pero lo que me llama la atención es que también en un trabajo que hicimos, como le dije, en Barichara, había mucha gente que no tenía síntomas y con lesiones pulmonares. ¿Por qué no las hace los síntomas? No tendría yo respuesta, pero la preocupación para presentar este caso era para despertar la conciencia entre los neumólogos, porque es que no hay trabajo, doctor, trabajos de profundidad en Colombia
no los hay, son trabajos transversales como fue el que hicimos nosotros, el que el doctor Orduz también hizo en Medellín, cerca de Medellín, y los de la Universidad del Rosario, que también se han interesado en las minas de carbón de Boyacá. Entonces era para despertar o llamar la atención que es una patología que puede ser silenciosa clínicamente y que ya cuando despierta está bastante avanzada, cuando ya se hace sintomática. Entonces el interrogante es, ¿la población de las aguas de Ibirico pudiera tener también estos mismos compromisos que señala el señor? Esa es una pregunta que es muy difícil contestarla. Ahora, hacer un trabajo de estos, como le digo, es un poquito complicado porque primero la gente que trabaja casi que recluta a sus hijos para que sigan el trabajo y los esconde. Y segundo, uno se encuentra con la dificultad de las empresas que como que no colaboran en hacer estos estudios de campo porque ese es un negocio. Desafortunadamente es así. Pero por eso no contemplamos mucho el diagnóstico de sarcoidosis, pero vale la pena tenerlo en cuenta. No sé si le respondí al doctor. Yo creo Doctor que Andrés sí. Caballero está en línea. Buenas noches, ¿me oyen? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. yo tuve que retirarme un momentico para tomarme una sopita, así que hubo cosas que no oí y por eso les presento mis excusas. Y a la vez quiero felicitarlos por la presentación y el estudio de los casos muy ilustrativos. Tengo una inquietud que siempre he tenido. El uso de la radiografía, el TAC, en inspiración y en expiración, siempre nos han dicho que es de mucha utilidad para evaluar el atrapamiento de aire, especialmente en los pacientes que tienen, se sospecha neumonitis de hipersensibilidad. Sin embargo, casi todos estos pacientes o se tiene que confirmar el diagnóstico por precipitina más todo el estudio clínico o llegamos al estudio histológico. Entonces la pregunta es concreta, es ¿cuál es la costo-efectividad de realizar TAC de alta resolución en inspiración y en expiración en estos casos? Bueno, respecto a costo-efectividad, bueno, habla Carolina, yo soy la radióloga. En costo-efectividad, no le aumenta el valor del estudio. Son estudios que se hacen como cortes adicionales en un estudio que lo consideramos completo. De ahí la importancia de tener como el radiólogo siempre pendiente de esos estudios y no permitir y no dejar pues que sea el tecnólogo el que esté diciendo qué se le hace o no a cada paciente. ¿Cuál es la importancia de los cortes en inspiración? Cuando yo veo alteraciones en el estudio inicial, el que hacemos con inspiración, y sospechamos que hay signos de atrapamiento, entonces nos vamos a los cortes en expiración. Estos cortes en expiración se hacen a menor dosis de irradiación, entonces, y incluso con los equipos más nuevos que ya utilizan dosis de radiación más bajos. Entonces, en relación a la irradiación no la vamos a aumentar significativamente y sí podemos llegar a un diagnóstico más acertado. Lo que usted dice es verdad, la expiración se utiliza para determinar si realmente
lo que estamos viendo es atrapamiento o no. Y otras utilidades, aparte de el patrón de neumonía de hipersensibilidad, está el síndrome de Sjögren, pacientes con diagnóstico de síndrome de Sjögren o con artritis reumatoidea. Siempre hay necesidad de hacer los cortes en expiración porque puedo tener pacientes con enfermedades pulmonares iniciales donde todavía no se ve el atrapamiento y al hacer la aspiración sí lo vemos y puede ser uno de los hallazgos iniciales, por ejemplo, de la artritis reumatoidea. Así que para responder la pregunta, costo-efectividad, por lo menos en los sitios donde yo trabajo no tiene un costo adicional y el valor de irradiación se baja notablemente. En algunas partes no se hace la secuencia completa, sino que hacemos un corte en los ápices, un corte en el tercio medio y un corte en las bases, en expiración forzada. Así disminuimos todavía un poco más la irradiación al paciente. Doctor Carlos Matiz está en línea. Doctor Carlos Matiz, puede activar su micrófono para intervenir. ¿Ya me oyen o no? Sí, señor. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué quiero decirles? Posteriormente lo vamos a analizar lo que participamos en lo de neumonitis y hipersensibilidad, pero hay unas cosas muy claras, neumonitis y hipersensibilidad que no teníamos claros y lo que estamos tratando es de agrupar para posteriormente definir y que hagamos un aprendizaje igual a la fibrosis pulmonar hepática. Tenemos problema de señal con el doctor Carlos. Digamos o no. Estoy de un celular, ¿Aquí me oyen mejor o no? Mejor, doctor. ¿Aló? Sí, señor, un poquito mejor. Entonces hay hay unos paradigmas que tenemos que resolver, entonces tratar de iniciar clínicamente por el tiempo entre la fase no fibrótica y la fase. Entonces, eso es definitivo lo que debemos aprender. ¿Para qué nos sirve eso? Porque queremos llegar con este consenso a que la gente identifique la fase fibrótica y no fibrótica por la historia clínica, por el tiempo de exposición, por los patrones radiológicos y tomográficos, que me parece muy importante que estén haciendo las preguntas de inspiración y expiración, porque ese es uno de los signos patognomónicos que nos permite diferenciar que hay atrapamiento aéreo y que esta enfermedad que tiene causa, que es de las pocas enfermedades intersticiales que podemos tener causa, entonces vamos a identificarla en un patrón radiológico. Entonces, por eso es tan importante diferenciar fibrótico, no fibrótico. Definición de antígeno sigue siendo, ahí vimos la evidencia, no llegamos al 40% de definición de antígeno, a pesar de que hay una sospecha clínica de las palomas, de los pájaros, del moho, de la ocupación del paciente, pues es muy importante. Entonces, eso es lo que nos ha permitido definir esta enfermedad. Porque ya ven en el consenso como ya hay un patrón definitivo de neumonitis de hipersensibilidad y lo tenemos que aprender porque es característico en la fase aguda y en la fase fibrótica. Entonces tenemos que aprenderlo. Y hay otros patrones que son probables y probablemente indeterminados que no van a ser
compatibles con esta entidad, y a eso queremos llegar con estos consensos. Con respecto al antígeno, pues sigue siendo una duda, una dificultad en la obtención del antígeno para todos, inclusive para los países industrializados, para los diferentes países. No hay unos cuestionarios que nos indiquen que sean sensibles específicos para determinar el antígeno, las pruebas también nos fallan. Entonces, con respecto a la pregunta de la evolución, ¿qué factores determinantes influyen a que el paciente siga fibrosándosele al pulmón? Es una pregunta difícil, ¿no? Hay un antecedente o una probabilidad genética ampliamente estudiada por los mexicanos de antígenos de histocompatibilidad, ahora el centrómero, que es muy parecido a la fibrosis pulmonar idiopática o a la presencia del MUC5. ¿Qué característica nos va a dar un peor pronóstico? Que haya un segundo antígeno, que haya un tiempo o duración de exposición al antígeno, que el paciente haya fumado. Entonces antes nos decían que el que fumaba no le da neumonitis de hipersensibilidad y se ha visto que sí. Que el paciente tenga múltiples antígenos, porque a veces tiene múltiples antígenos, y esto lo vamos a correlacionar con la parte clínica y la parte funcional. Entonces vamos a ver reflejado en esto en ciertos patrones radiológicos que nos van a permitir identificar que esto es una neumonitis de hipersensibilidad, o peor aún, pues cuando ya es más complicada la enfermedad, que se superponen unos patrones que nos van a hacer dudar, que por eso es la importancia en ese momento de también definir los patrones histopatológicos. ¿Por qué? Porque cuando el patrón radiológico es indeterminado, cuando se presenta un patrón sospechoso de una fibrosis pulmonar idiopática asociada a neumonitis de hipersensibilidad, una neumonía en organización, una bronquiolitis obliterante, pues entonces ahí es que vamos a la importancia de tener una biopsia y posteriormente clasificarla, que es allá donde también queremos llegar. Que el patólogo también nos identifique claramente cuáles son el patrón exacto que nos va a determinar una neumonitis de hipersensibilidad. Entonces, pues después vamos a profundizar en otra reunión acerca del consenso, de lo que lo logramos, de las diferentes preguntas que se hicieron con base en qué, pero lo que queremos llegar es a eso, a tratar de identificar, ya puntualizar qué patrones nos van a identificar la neumonitis de hipersensibilidad, a cuáles o no vamos a llevar a biopsia, ¿sí? Porque hay unos patrones que no sabemos que es indeterminado, entonces vamos a llevar a biopsia, y que el patólogo en ese momento sea por una criobiopsia, que pues sigue siendo una herramienta que vamos a venir utilizando progresivamente y aprendiendo cada vez más con resultados más favorables. Vamos a encontrar el diagnóstico histopatológico cuando se necesite. Entonces después pues toca profundizar acerca del consenso, pero pues eso es lo que quería manifestarles. Doctor, muchas gracias. Ya le van a abrir el micrófono a la doctora Karina Pérez. Buenas tardes, noches. Yo soy radióloga de la Fundación Cardioinfantil. Quería complementar lo que dijo la doctora Carolina, radióloga, y para complementar, para responderle al doctor Caballero, sobre todo, sobre los cortes en inspiración y expiración. Nuestro protocolo en la Fundación Cardioinfantil, independiente de si el tecnólogo piensa que se debe hacer inspiración y expiración, por dicho, todos los TAC de alta resolución tienen expiración. Les pongo un ejemplo. Un paciente asmático, le hacemos solamente un TAC en inspiración y lo vamos a informar normal, ¿sí? Vamos a ver la densidad del parénquima como negrito, con las estructuras vasculares blancas atravesando lo normal. Si le hacemos los expirados, vamos a ver que el pulmón permanece negro y no blanco como lo deberíamos ver en expiración. Entonces vamos a leer un TAC normal que realmente no es normal. Mirando las guías, las últimas guías de neumonitis de hipersensibilidad, vemos que la neumonitis de hipersensibilidad puede dar muchísimos patrones. Puede dar la fibrosis centrada en la vía aérea, como nos mostraron hoy. Puede dar las imágenes, bueno, y esta también tiene la imagen en, ¿cómo se llama? Queso de cabeza, que se parecía mucho al estudio de hoy, pero
también podemos ver patrones de neumonía intersticial usual y patrón de neumonía intersticial no específica en pacientes que tienen neumonitis de hipersensibilidad. Y entonces, ¿qué nos hace pensar que es más una hipersensibilidad y no una NINE, por ejemplo, asociada a enfermedad del colágeno? El hecho de ver atrapamiento aéreo. ¿Qué nos hace pensar más que es una hipersensibilidad y no una artritis reumatoidea en un paciente que tiene NIU, pero que tiene atrapamiento aéreo? O sea, realmente el atrapamiento aéreo nos ayuda muchísimo a irnos hacia un lado o hacia el otro. Eso respecto a los cortes en expiración y a todos los patrones radiológicos que puede dar la neumonitis de hipersensibilidad. O sea, no es un diagnóstico fácil. Yo pienso que uno antes pensaba en la neumonitis de hipersensibilidad, la superaguda, donde veía, o sea, que el paciente tuvo la exposición reciente y se llenó de nódulos en vidrio esmerilado difusos en lóbulos superiores e inferiores, como, sí, la exposición aguda. Y las imágenes de queso de cabeza. Pero pues ahora ha aparecido la fibrosis central en la vía aérea, el patrón NIU con algo de atrapamiento aéreo, el patrón NINE con algo de atrapamiento aéreo, los quistes en los lóbulos superiores que nos orientan también hacia neumonitis de hipersensibilidad. Entonces, no es un diagnóstico fácil, hay muchos patrones, pero el atrapamiento aéreo nos ayuda muchísimo. Y respecto al segundo caso, quería decir algo. Como lo mencionó el doctor, perdón, no me acuerdo el nombre que mencionó la sarcoidosis, a mí también me gustaría muchísimo tener una biopsia de esos ganglios. Yo sé que la neumoconiosis calcifica mucho más que la sarcoidosis, pero se mencionaba que es un paciente asintomático que hace deporte, que mejor dicho, estos hallazgos en el parénquima se encontraron incidentalmente por la lesión que tuvo en el húmero. La sarcoidosis, cuando tiene mucho tiempo de evolución, después de 10 años de evolución, el 20% de los ganglios pueden calcificarse. Entonces, y había una cosa en las imágenes, pues no sé, no las pude ver en detalle, pero yo hubiera querido ver muchos más nódulos perilinfáticos, ver algo más de enfisema asociado a la silicosis. Entonces me parece que la sarcoidosis sigue siendo un muy buen diagnóstico diferencial, así por la parte endémica y todo, pensemos sobre todo en silicosis. Me parece importante descartar sarcoidosis. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos preguntas más adicionales. Creo que acá nos pueden ayudar los cirujanos. Son del Facebook Live. Preguntan que cómo son los tiempos quirúrgicos que usualmente manejan para las broncoscopias y las biopsias en cuña para el diagnóstico de PIT. Pregunta si las hacemos en tiempos diferentes o en el mismo tiempo quirúrgico. Me voy a atrever a responder por el grupo multidisciplinario que nosotros tenemos en Bogotá. Realmente las hacemos en tiempos diferentes. Es muy rara la vez que solicitamos una biopsia abierta de pulmón o una cuña pulmonar. Tenemos que no haber tenido todos pues una concordancia para el diagnóstico. Las broncoscopias nos ayudan para ciertas patologías. Estamos incursionando en el mundo de la criobiopsia y pues realmente sí se hacen en tiempos quirúrgicos diferentes. No sé, la doctora Diana en su grupo multidisciplinario si nos ayuda con esta pregunta también. Gracias, Emily. Sí, de acuerdo. Nosotros entramos en tiempos quirúrgicos diferentes. Digamos, una de las razones es porque dentro del algoritmo diagnóstico y todo el proceso de estudio del paciente, siempre arrancamos de lo menos invasivo a lo más. Usualmente en algunas patologías la broncoscopia y el uso del lavado broncoalveolar con, digamos, el diferencial celular nos puede ayudar, incluso a veces citometría de flujo le hacemos, nos puede ayudar a orientar el diagnóstico de la patología, sumando esto más el hallazgo radiológico y la historia clínica del paciente. Si definitivamente la broncoscopia y el estudio citológico no nos orienta o no nos facilita el diagnóstico, los criterios diagnósticos y seguimos con dudas, pues llevamos el paciente a la opción de hacer biopsia quirúrgica
y pues en este caso lo comentamos con el cirujano y pues esto se hace en un segundo tiempo. Bien, hay que tener presente que muchos de estos pacientes uno los puede llevar a biopsia, pero la biopsia puede ser también un desencadenante de exacerbación y nos ha pasado. Biopsiamos el paciente, perfecto, hacemos el diagnóstico y el paciente a la semana se exacerba o incluso en el posoperatorio inmediato. Entonces hay que tenerlo también en cuenta y digamos ahí va muy de la mano de lo que mencionaba el doctor Tapias, de saber escoger el momento, digamos, más adecuado para el paciente para no incursionar en alguna complicación, en algún evento adverso relacionado con el procedimiento. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Luis Telles del Facebook Live. También preguntan, utilidad de la ergoespirometría en el diagnóstico y la rehabilitación de este grupo de pacientes. Pues la espirometría o la ergoespirometría pues no es específica para el diagnóstico de esta patología, puesto que lo que va a reflejar es una limitación en su capacidad de función respiratoria. Realmente el diagnóstico siempre lo han basado en el antecedente laboral y los hallazgos tomográficos, y como ya se vio y me parece muy pertinente hacer el diagnóstico diferencial, en este caso con sarcoidosis es claramente indicativo y con la histoplasmosis, pero realmente la ergoespirometría lo que va a decir es en qué cantidad ha impactado la enfermedad, pero no es específica para su diagnóstico. Si uno quiere diagnosticar claramente esto, hay que hacer una biopsia, incluso hacerle espectrofotometría, con el fin de ver los cristales y físico-químicamente diferenciarlos bien. Perfecto, doctor, muchas gracias. Creo que con esta última respuesta damos por concluida nuestra segunda reunión de casos clínicos. Muchas gracias por acompañarnos y sacrificar un poquito de su jueves para pues, aprender de casos cada vez más difíciles y que cada vez son un reto para nosotros. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Muchas Gracias, gracias. Emily. Buena noche para todos. Muchísimas gracias.